Muy buenas y bendecidas noches, señores. ¿Cómo están? Ya estamos de nueva cuenta aquí, gracias a Dios, después de estos pequeños días de asueto que tuvimos. Bueno, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Gracias por ese amor inmenso que nos tuviste, Señor. Te amamos no por lo que eres, por lo que nos has regalado, sino porque tú nos amaste primero, Señor. Gracias por ese gran amor que nos has regalado por medio de la persona de tu Hijo Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que hoy la palabra haga huella en nosotros, Señor, que aprendamos a vivirla, pero sobre todo a hacer tu voluntad. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nueva cuenta, buenas noches. ¿Cómo están, señores? Gracias a Dios que nos permite estar en este tiempo de nueva cuenta aquí. Ya listos para iniciar la lectura de la palabra del Señor. Pero como les habíamos comentado en los videos de los 2 días anteriores, no omitimos hacer comentarios pues, para que se fueran a cenar tranquilos, para que convivieran con la familia, todo este tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, pero hoy vamos a retornar nuestro viejo esquema. Vamos a iniciar con la lectura del capítulo 31 del libro segundo de Crónicas. ¿Qué vimos en el capítulo 29 y 30? Bueno, más que nada, en estos libros, perdón, en estos capítulos del 29 al 31, se trata de la vida del buen rey Ezequías, uno de los mejores reyes de Israel. De hecho, en el libro segundo de Reyes podemos ver que solamente ¿cómo se le dan ¿cuántos? 3 capítulos, y aquí es diferente. En el libro de Crónicas se le dan 4 capítulos. Es que la vida de Ezequías, su reinado fue muy, muy bueno. De hecho, ahí está casi a la par con el de David, aunque como siempre, como buen humano, también tuvo sus errores, tuvo un error muy, muy grande. Él luchó fuertemente contra la idolatría, él sí también llegó y, a ver, quítenme todos los lugares altos, quítenme esto, quítenme aquello, todos los ídolos, porque vamos a servir al único Dios vivo y verdadero. De hecho, él fue el que volvió a hacer la Pascua como se le indicó a Moisés que se tenía que hacer, como venía en el libro de la ley. Él, fue otra vez, esa Pascua que él celebró no se había celebrado de tal manera desde el tiempo de Salomón. Estamos hablando de un montón de años, como 300 años atrás, ¿no? De que no se había celebrado de esa manera la Pascua. Yo no sé si es esta porquería, ya necesito andar revisando mi equipo porque parece que uno de ellos ya está fallando, pero yo lo oigo mal, espero que no sea así, o son los audífonos. Pero bueno, este, él ya, decíamos, él luchó mucho contra la idolatría, mucho con los altares altos, todo ese tipo de situaciones. Y vemos que ya casi al final de los días el Señor le da una recompensa muy grande para que siga haciendo lo bueno, pero también la regó así grandemente. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo 31 del libro segundo de Crónicas, y escrito está: Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado ahí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Ezequías reorganiza el servicio de los sacerdotes y levitas. Y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministraran, para que dieran gracias y alabaran dentro de las puertas de los atrios del Señor. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde y para los holocaustos del día de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley del Señor. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diera la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicaran a la ley del Señor. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido al Señor su Dios, y lo depositaron en montones. El mes tercero comenzaron a formar aquellos montones, y terminaron en el mes séptimo, cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones y bendijeron al Señor y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó:
Desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa del Señor, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque el Señor ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Entonces mandó Ezequías que prepararan cámaras en la casa del Señor, y las prepararon, y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello a levita Conanías, el principal, y Simei su hermano fue el segundo, y Jehiel, Asasías, Naat, Asael, Jerimot, Josabad, Eliel, Ismaquías, Maat y Benaía fueron los mayordomos al servicio de Conanías y de Simei, su hermano, por mandato del rey Ezequías y de Azarías, príncipe de la casa de Dios. Y el levita Coré, hijo de Imna, guarda de la puerta oriental, tenía cargo de las ofrendas voluntarias para Dios y de la distribución de las ofrendas dedicadas al Señor y de las cosas santísimas. Y a su servicio estaban Edén, Miniamín, Jesúa, Samaías, Amarías y Secanías, en las ciudades de los sacerdotes para dar con fidelidad a sus hermanos sus porciones conforme a sus grupos, así al mayor como al menor. A los varones anotados por sus linajes de 3 años arriba y a todos los que entraban en la casa del Señor para desempeñar su ministerio según sus oficios y grupos. También a los que eran contados entre los sacerdotes según sus casas paternas y a los levitas de edad de 20 años arriba, conforme a sus oficios y grupos. Eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas y toda la multitud, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Del mismo modo para los hijos de Aarón, sacerdotes que estaban en los ejidos de sus ciudades. Por todas las ciudades, los varones nombrados tenían cargo de dar sus porciones a todos los varones de entre los sacerdotes y a todo el linaje de los levitas. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante del Señor su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos. Buscó a Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Aquí, perdón que haga esta pausa en el capítulo 21, para todos aquellos que se dicen seguidores de la ley, aquí mismo, en el Antiguo Testamento, hace una división con la ley y los mandamientos. Entonces, ahí tengan eso, esperemos que mañana, si me acuerdo, hagamos ese pequeño comentario. Bueno, vamos a comenzar con la lectura del libro de Zacarías, pero antes vamos a hacer un pequeño comentario a los capítulos 11 y 12, que fueron los que leímos sábado y domingo. Muy breve comentario, ¿no? Porque les habíamos comentado que del capítulo 9 al capítulo 14, que es el capítulo final que nos tocaría el día de mañana, se trata de profecías acerca del Mesías, tanto de su primera como de su segunda venida, pasando por su vida, sacrificio, arresto, su traición, todo eso. Ezequías fue, si bien no explícito, sí tocó todas esas profecías. En el capítulo 11 estamos viendo que ahí en los versículos del 4 al 8, Zacarías nos está diciendo que el Mesías que viene, el Mesías que ya estaba cerca, porque ya estaba, bueno, estaba como a 500 y cacho de años para que llegara Jesucristo, pero que él iba a ser el verdadero pastor del pueblo de Israel. Ya se iban a olvidar de esos pastores malos que tenían, que solo les estaban imponiendo cargas y muy pesadas, y me refiero a la ley, y que ellos mismos no podían cumplir. Todos los sacerdotes, ninguno cumplió la ley. Tan es así que tuvo que venir el Mesías. Y pero también nos lanza la profecía ahí del 8 al 14, de los versículos 8 al 14, que ese Mesías que venía sería rechazado por su mismo pueblo, ¿no? Que no lo iban a aceptar como el Mesías, aún y con todas las señales que dio. Y ya en los últimos, ¿cómo se llaman? Los últimos versículos del capítulo 11, nos dice que ya que su pueblo, el pueblo al que vino a salvar, las ovejas que vino a rescatar, lo rechazaron, entonces Dios les iba a enviar un falso Mesías que estaba hablando del anticristo. Estábamos hablando ya cercana a la venida de nuestro Salvador, su segunda venida. Entonces, por haberlos rechazado, de ellos va a salir el anticristo. No hay ninguna duda que del pueblo de Israel va a salir el anticristo. Y y en el capítulo 12, bueno, una de las partes importantes es que estamos viendo que el Señor le dice al pueblo que se iban a arrepentir de no haber aceptado al Mesías como su Salvador, de que rechazaron al Mesías. Digo, los va a redimir, los va a restaurar, los va a disciplinar, pero sí va a ser un arrepentimiento muy grande el que no hayan aceptado a Jesucristo como el único y verdadero Mesías. Bueno, vamos a comenzar con la lectura del libro de Zacarías, el capítulo 9, perdón, el capítulo 13, penúltimo capítulo. Mañana estaríamos acabando con el libro de Zacarías. Escrito está:
En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre del Señor. Ay, escúchenlo ustedes, profetas de este tiempo. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizara. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaron, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir, y dirá: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. El pastor del Señor es herido. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice el Señor, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera parte quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío, y él dirá: el Señor es mi Dios. Uf, dura profecía en contra de los falsos profetas, ¿no? Sus propios papás se los iban a escabechar, se los tenían que escabechar, ¿no? Este, y que inclusive iban a llegar al grado de decir: no, yo no soy profeta, yo siempre he trabajado en el campo, ¿no? Con tal de esconderse del castigo que les viene en el nombre del Señor por andar diciendo y blasfemando, profetizando mentiras. Nada que ver con los de hoy, ¿eh? Nada que ver con los de hoy, que nada más enriquecen sus bolsillos a costa de los ignorantes que no leen la palabra de Dios. Pero bueno, vamos a continuar con la lectura y si Dios lo permite, mañana haremos el comentario. En esta ocasión nos toca el Evangelio de Juan. ¿Qué leímos el sábado y el domingo? Los capítulos 14 y 15. Aunque desgraciadamente el tiempo no nos va a alcanzar para hacer un comentario un poquito extenso, porque tan solo el capítulo 14, yo creo que de unos 5 versículos, de unos 8 versículos, nos llevaría más de 2 horas tratar de comprender lo que nos dice ahí el Señor Jesús. Vamos a atacar otro gran yo soy de Jesucristo, uno de los 7 gran yo soy de Jesucristo. Dice Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ok, nos cansamos a veces de repetir ese versículo, pero no lo comprendemos, ¿no? Andamos dando bibliazos, andamos diciéndole: es que Jesús, es que esto y que lo otro, es el camino, la verdad y la vida, pero no, a veces no comprendemos ni a qué se refiere con el camino, ni a qué se refiere con la verdad, ni a qué se refiere con la vida. Les digo que aunque quisiéramos extendernos en el comentario, no vamos a extendernos mucho, y además tenemos que comprender que estas lecturas son hechas de cristianos para cristianos. Este no es un canal de debates, por eso tenemos el otro canal, ¿no? Pero aquí estamos leyendo de cristianos para cristianos. ¿Por qué dice Jesucristo que Él es el camino? Ajá, primero que nada tenemos que entender que Él no nos indica el camino, sino que Él es el camino. Ajá, Él es el camino. La salvación está en Cristo. Como les había comentado la vez pasada, el cristianismo no es una secta, no es una religión, no es un modo de vida. El cristianismo es Cristo. Ajá, el cristianismo es Cristo. Ajá. Y aunque por ahí muchos dicen en la época actual y algunas otras épocas que hay varios caminos para llegar al cielo, de hecho por ahí hay un refrán popular que dice que todos los caminos llevan a Roma, sí, pero para perdición, ¿no? No hay más caminos, no hay, mira, el portarte bien, el seguir la ley, el cumplir los mandamientos, el seguir la regla de oro, el bautizarte, el cumplir con las ordenanzas, no te llevan al cielo. El único camino para que tú llegues al cielo es el Señor Jesucristo. ¿Cómo? Confesándolo como tu Señor y Salvador, pero con fe y arrepentimiento sincero, porque ¿cuántos de nosotros conocemos personas que según han recibido a Cristo y solamente ese día se presentan a la iglesia y jamás se vuelven a presentar a la congregación? Jamás vuelven a mencionar el nombre de Jesucristo. Luego hasta les da vergüenza decir que fueron a una iglesia evangélica y se regresan a sus viejas costumbres. Eso no es el camino. El camino es Cristo. No hay nada más. Por más que les digan:
no, si te portas bien, no, si meditas, no, si haces esto, no, si haces aquello. No, el cristianismo es Cristo y el camino es Cristo. Él no es el camino, Él es el camino. Él no nos indica por dónde irnos. Él es el camino cuando lo aceptamos de forma segura, de forma convincente, utilizando la razón, que Él es el camino. Es entonces cuando nosotros conocemos la verdad. Ajá. ¿Cómo se llama? La verdad. ¿A qué se refiere cuando decimos la verdad? Hay muchas por ahí, hay alguna vez cuando dimos una clase de apologética, la primer pregunta que les hacíamos es que yo afirmaba que no existe la verdad, ¿no? Y todos decían, es que la verdad es Cristo, es que cuando tiene una muy fácil solución. La apologética es utilizar los recursos de los demás en su contra, eso es lo que no sabemos, ¿no? Pensamos que dar bibliazos y demostrárselos con la Biblia nos va a servir para defender la fe. No, también la apologética se trata de razonamiento y se trata de pensar y sobre todo utilizar los argumentos del contrario en su contra. Entonces, cuando decimos que la verdad es Jesucristo, es porque él es la verdad, Él es la encarnación de la verdad. Es difícil comprenderlo de simple manera. Es decir, pero ¿cómo es que la verdad es Jesucristo? Porque no hay su vida perfecta, su ministerio, su encarnación, su nacimiento virginal, su obra cuando estuvo en la tierra, su obra venidera, todo es verdad. Nada en Él hay mentira. Él es la verdad encarnada. Ujú. Mm, los que tenemos a Cristo tenemos la verdad. Y no me refiero a que ya no digamos mentiras, sino que sabemos que su promesa es verdad, sabemos que sus palabras son verdad. Por ahí muchos dirían, es que la verdad no existe. Bueno, la verdad es Jesucristo. Si Él me prometió alguna cosa, yo lo creo y no lo creo como una fe ciega, aunque no está mal, lo creo con una fe razonada por la cantidad de evidencia que hay acerca de sus palabras, ¿no? Si Él prometió alguna cosa, es porque sus palabras son ciertos. Por eso Jesucristo es la encarnación de la verdad. Ajá. Es como decir, uno más uno es igual a dos. En absolutamente todo el universo, uno más uno es igual a dos. No hay algo que diga que uno más uno es igual a 3 o uno más uno es igual a 0. No, uno más uno es igual a 2 aquí en China. Esa es una gran verdad, esa es una verdad absoluta, esa es una verdad real. De la misma manera, Jesucristo es Jesucristo. Ujú. Y les digan lo que los digan, Jesucristo y sus promesas son verdaderas, son reales. ¿Por qué? Porque Él es la encarnación de la verdad. Y dice que Él es la vida. ¿Por qué Jesucristo dice que es la vida? Porque Él es la fuente de la vida. Tan es así, tan sencillamente es que Jesucristo creó la vida. Jesucristo sustenta la vida. La vida fue creada por Él, para Él y de Él. Ujú. Eso es la vida. Y no se refiere solamente a la vida física, se refiere a la vida espiritual y a la vida eterna. Ajá, Jesucristo es la vida espiritual cuando permitimos que en su forma de Espíritu Santo habite en nosotros y nos redarguya de todo lo malo que estamos haciendo, que haga que sintamos un arrepentimiento sincero cuando estamos pecando. Y es la vida eterna porque cuando estemos con Él no va a haber más vida. Él es la vida. Ajá, vamos a estar con Él en una vida eterna. No va a haber necesidad de pensar, ¿y qué habrá en otra vida? ¿Y qué va a pasar cuando me muera? ¿Por qué? Porque vamos a ser eternos, ¿no? Vamos a ser pocos, pero buenos, ¿no? Y yo me incluyo, claro que sí. Y el cristiano que no se incluye en la vida eterna, que revise sus fundamentos de doctrinas rudimentarias, porque si él no cree en la vida eterna o piensa que no va a tener la vida eterna, entonces mi hermano te tienes que regresar al principio de todo para que comprendas a qué se refiere esto. Porque si Jesucristo te prometió la vida eterna, no hay absolutamente nada que te lo pueda quitar. Eso es en cuanto al capítulo 14. Hoy casi la tiro. Y en el capítulo 15, ¿qué vimos en el capítulo 15? Otra cuestión acerca de que yo soy la vid verdadera, dice el Señor Jesús. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que el pueblo de Israel era la vid que había sido plantada por el mismo Dios, pero debido a su infidelidad y a que nunca dieron fruto, Dios se tuvo que presentar en la persona de Jesucristo como la vid verdadera en este mundo. Pero también vino con una advertencia. El pámpano que no da fruto, el pámpano que no da fruto y que va a ser cortado,
Miren, hay muchos comentarios bíblicos acerca de quién es ese pámpano que da fruto, que es el no creyente, que es el judío, que es el que nunca aceptó a Cristo, que es el apóstata, que es el que perdió la salvación cuando la salvación no se pierde, ¿no? En realidad, el pámpano que no da fruto es el que se dice ser cristiano. Ajá, el que dice, yo soy cristiano y creo en Cristo y voy a la congregación cada 8 días y cumplo y hago y digo. No, pero tenemos que ver que jamás ha tenido el bautismo del Espíritu Santo y sobre todo nunca ha tenido un nuevo nacimiento. Ese es el pámpano que no da fruto. ¿Por qué? Porque él pudo haber ido 20 años a la congregación diariamente, a ofrendar, a diezmar, como ustedes le digan, a hacer obras, a estar en el servicio, pero vemos que en su vida jamás se reflejó la actitud de Cristo, ¿no? Siempre fue el mismo. Por más que él le haya dicho, es que yo fui a la congregación, ni siquiera congregación le llama, ¿no? Es que yo fui a la iglesia todos los domingos. ¿Y dónde está tu fruto? No, todo cristiano creyente en el Señor, discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, todo cristiano tiene que dar fruto, mucho o poco, abundante o no, pero tiene que dar fruto en Cristo y se tiene que manifestar por medio de su vida. Ajá. Bueno, eso es lo que a grandes rasgos pudiéramos haber leído en los capítulos 14 y 15. Vamos a continuar en esta ocasión con el capítulo 16 del Evangelio de Juan, y escrito está: estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo ya se los había dicho. La hora del Espíritu Santo. Esto no se los dije al principio porque ya estaba con ustedes, pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado su corazón, pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a nosotros, a ustedes, mas si me fuera se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y los hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y se los hará saber. La tristeza se convertirá en gozo. Todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán, y porque yo voy al Padre. Decían: pues ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntan entre ustedes acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán. De cierto les digo, que ustedes llorarán y lamentarán, y el mundo se alegrará. Pero aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También ustedes ahora tienen tristeza, pero los volveré a ver y se gozará su corazón y nadie les quitará su gozo. En aquel día no me preguntarán nada. De cierto les digo que todo cuanto pidan al Padre en mi nombre se los dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea cumplido. Yo he vencido al mundo. Estas cosas les he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya y han creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ya has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creen? He aquí la hora viene y ha venido ya,
en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Wow, ayer se me chispoteó y les comentaba que hoy íbamos a leer algo acerca de increíble que hace el Señor Jesús. En realidad lo vamos a leer el día de mañana. Me confundí con los capítulos, pero mañana lo estaremos leyendo y mañana, si Dios lo permite, haremos el comentario correspondiente. Bueno, ¿qué vimos en los libros, en los capítulos 15 y 16 de Apocalipsis? Ok, a grandes rasgos en el capítulo 15 vemos la introducción de los 7 ángeles que traen las 7 copas de la ira de Dios. Recuerden, les vuelvo a comentar, tanto las 7 trompetas, los 7 sellos y las 7 copas no están en orden cronológico. No quiere decir que termine una y empiece la otra, sino que pueden suceder inclusive al mismo tiempo. Todos los sellos pueden ser abiertos al mismo tiempo. Todas las trompetas pueden ser abiertas en diferentes tiempos. Lo mismo las copas pueden ser abiertas una por una o pueden ser abiertas todas al mismo tiempo. Eso solamente Dios lo sabe. Lo que Juan está viendo es la visión de lo que va a pasar en cada trompeta. No de que no nos está diciendo, mira, el miércoles se va a abrir la primera, el jueves se va a abrir la segunda, hasta el domingo la tercera. No, sino que Juan nos dice, esto es lo que yo vi, pero no nos dicen qué tiempo, sino que puede ser todas juntas, una por una, o una copa, un sello. Todo eso viene no viene en un orden cronológico, sino que viene todo, que todo puede suceder al mismo momento. Pero bueno, ya que en el capítulo 15 vimos la introducción a las 7 copas, en el capítulo 16 vemos a qué se refiere cada copa de la ira de Dios. Y a diferencia de los sellos y de las trompetas, que tuvimos que esperar 2 capítulos para ver el cumplimiento del último sello y de la última trompeta, aquí sí en el capítulo 16 nos dan las 7 trompetas. ¿A qué se refiere cada una de ellas? En la primera dice úlceras malignas y dolorosas, ¿no? Pero solo a los que adoran a la bestia y a su imagen. O sea, todos aquellos que, ¿se acuerdan que hablamos de 2 bestias y todo eso, que quiénes iban a ser y todo? Todos aquellos que le rinden el culto, úlceras, ¿no? Dice úlceras, no dice úlceras, dice úlceras malignas y dolorosas, ¿no? Por eso también dice en una de las trompetas que a todo el mundo deseará morir, pero no podrá, ¿no? Del dolor. La segunda copa dice mar en sangre, que el mar se va a convertir en sangre. En realidad, Juan estaba viendo el mar en color de la sangre. No sabemos si se refiere a una contaminación, a una guerra química, al resultado de una guerra nuclear. Lo que sí sabemos es que se va a morir toda la vida marítima. Absolutamente toda la vida marítima va a sobrevivir. Ajá. La tercera copa, las fuentes de las aguas se volverán sangre. ¿A qué se refiere con las fuentes de las aguas? El agua dulce. ¿Por qué? Porque el agua de mar no se puede beber directamente, sino que toda el agua dulce es la que se puede beber. Entonces todas esas aguas se van a volver en sangre, o sea, también van a ser contaminadas o el resultado de guerras o de experimentos. El chiste es que todas esas aguas no se van a poder beber. Imagínense nada más, y ahorita que ya no tenemos agua, nos estamos muriendo. Dice la cuarta copa de la ira que vamos a sufrir quemaduras por el sol. Imagínense un sol, bueno, yo a finales del año pasado y principios de me tocó ir a trabajar a Campeche por una cuestión laboral. Llegué ahí, se me ocurre ir como abogado, nos ponemos ¿cómo se llama? Yo siempre les digo que me pongo la botarga cuando me pongo el saco y la corbata, porque es mi trabajo. Entonces, llegué allá con mi saco, mi corbata. Eran las 9 de la mañana cuando llegué a Campeche del avión. Estaba haciendo un calor. Lo primero que me quito es la corbata. Miren, a las 2 de la tarde, toda actividad en Campeche se para. ¿Por qué? Por el calor no se aguanta, el sol no se aguanta. Y yo de saco, imagínense ya cómo andaba, ¿no? Pero, si ese calorcito no lo aguantamos, imagínense cuando salgamos a la calle y nos queme el sol. Nos queme, literalmente nos queme, nos haga quemaduras. Pero, ¿qué creen? La gente, en vez de arrepentirse, en vez de mostrar un corazón arrepentido, maldicen a Dios por el calor. Nada más imagínense eso, ¿no? O sea, hay unos que dicen que no creen, pero luego dicen que la culpa tiene Dios. Esa es una de las grandes incongruencias de los ateos, ¿no? Que dicen, es que yo no creo en Dios, pero Dios tiene la culpa de todo lo que pasa. Ubícate, mi chavo, ¿crees o no crees en Dios, no? Pero bueno, la quinta copa de la ira, tinieblas sobre el reino de la bestia.
Ok, si ya se retiró el Espíritu Santo, si están en medio de la tribulación, ¿a qué se refiere con el reino de la bestia? A todo el mundo, absolutamente a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo va a quedar en tinieblas. ¿Cómo van a ser esas tinieblas? Bueno, puede ser por medio de un evento sobrenatural que se ha quitado la luz del sol, o puede ser que resultado otra vez de una guerra nuclear haya tanta, ¿cómo se llama? Haya tanta contaminación en el, en el mundo que las nubes radioactivas ya no nos permita entrar ¿cómo se llama? La luz del sol. La sexta copa de la ira dice que el agua del Éufrates se seca y permite la entrada al pueblo de Israel, permite la entrada de los ejércitos de Israel. Como hemos leído en Apocalipsis, una de las grandes profecías que se tiene que cumplir, y pareciera ser que se cumplió por ahí entre los 60 y 70, no por decirlo solamente parcialmente, es que el pueblo de Israel va a estar rodeado por sus enemigos. Ya pasó, si leemos historia de las conflagraciones, nos vamos a dar cuenta que Israel ya estuvo rodeado por sus enemigos, no una, varias veces, ¿no? Pero en esta ocasión, estamos viendo que al pueblo de Israel va a haber un río que no permita que los ejércitos pasen, ¿no? Sino que se queden ahí varados. Pero ese río dice que es el Éufrates. Dice que ese río se va a secar para que todos los ejércitos puedan entrar a la tierra de Israel. De hecho, dice que va a ser, creo que en el, ¿cómo se llama? En el Valle del Armagedón. Cuando Napoleón estuvo en esa parte de Europa, dijo que el Valle del Armagedón era el lugar perfecto para una batalla. Ajá, Armagedón es el monte de Megiddo. Y la séptima copa de la ira es cuando un ángel dice, hecho está. Ujú. ¿Qué quiere decir con esas palabras? Que la tribulación ahí se termina. Ya se quedó, ya quedó concluido los 7 años de la tribulación. Pero dice la palabra de Dios que va a haber convulsiones en la naturaleza. ¿A qué se refiere? Va a haber explosiones, tal vez erupciones volcánicas. Dice que va a haber relámpagos. Digo, a quien nos ha tocado ver relámpagos cerquita, aparte de que se te enchina la piel, los objetos metálicos brincan, ¿no? Brincan por la electricidad. Es aterrador. A mí me da mucho miedo cuando cae un relámpago cerca porque me tocó la mala fortuna de ver uno caer cerca, literalmente cerca de mí, y es horrible, ¿no? Es horrible. Muchos dicen, ay, quisiera estar ahí, sí, ya los quisiera ver, ¿no? Va a haber que, dice la palabra, que va a haber un terremoto de tal intensidad que nunca ha sido registrado un terremoto de esa naturaleza. Es más, la palabra dice que todos los llanos, que todos los montes van a desaparecer, que todas las islas van a desaparecer, que toda la tierra va a quedar a un mismo nivel para que todos podamos ver la gloria del Señor. Pero ¿qué creen? Otra vez, la tierra, los habitantes, la humanidad, en vez de mostrar un arrepentimiento por ver las obras portentosas de Dios, blasfeman el nombre de Dios y no se arrepienten. Y aún así siguen quejándose de que por qué Dios los trata tan mal, ¿no? O por qué Dios es tan malo. Pues porque no leen la palabra de Dios. Si leyéramos la palabra de Dios, nos vamos a dar que Dios no cambia, que Dios no cambia, que ha sido amoroso desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, ¿no? Que Dios no cambia, Dios es inmutable. Dios ha sido un Dios amoroso y lo será por siempre y para siempre. Vamos a comenzar con la lectura del libro de Apocalipsis. En esta ocasión nos toca el capítulo 17 y escrito está, condenación de la gran ramera. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto
era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él llamados y elegidos fieles. Me dijo también, las aguas que has visto desde las rameras, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Bueno, de aquí han surgido varias, este capítulo es uno de los más complejos de la palabra del Señor también, por la variedad de interpretaciones que tiene. Una de las interpretaciones más grandes que puede tener es que ahí se está refiriendo a la Iglesia Católica. Desgraciadamente no solo a la Iglesia Católica, de hecho engloba a la Iglesia Cristiana, a todas las sectas, a las religiones. Mañana, si Dios lo permite, vamos a estar viendo porque no solo es la Iglesia Católica, ¿no? Aunque da una descripción muy precisa de la Iglesia Católica, en realidad está dando una iglesia del Estado romano y al Estado romano pertenece la Iglesia Católica, pero también vamos a ver que se refiere a las iglesias cristianas. Bueno, con eso concluimos la lectura del día de hoy, gracias a Dios, y bueno, no nos queda más que darle toda la honra al Señor Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por estas hermosas palabras que nos has dirigido el día de hoy. Gracias porque nos das el discernimiento para poder comprenderte, Señor, seguir adelante con ese fuego que no se extingue, sino que cada día crece, Señor, el seguir compartiendo tu evangelio para que llegue a muchos necesitados, para que llegue a esos corazones que te están buscando de amplia manera, para que tú puedas hacer tu obra, que permitan ellos que el Espíritu Santo haga su obra en ellos para que nazcan de nuevo y nazcan a una vida espiritual donde tú los guíes, donde tú los mantengas firmes, donde tú les des el valor necesario, donde tú les des las fuerzas para seguir adelante. Señor, te pedimos que no sea uno el día de hoy, que sean cientos los que reciban tu palabra y aquellos que ya han sido elegidos por ti, Señor, que se mantengan firmes en el camino de la santidad. Gracias por todo alimento físico que nos diste, pero sobre todo por el alimento espiritual del cual nos brindas abundantemente. Te alabamos y te bendecimos en el nombre amado de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, descansen.